Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Zamora, perteneciente al Instituto Superior Universitario Sucre, cursando el quinto semestre en la carrera de Contabilidad. Este video va dirigido al economista Osvaldo Lor, docente que imparte la materia de finanzas. A continuación, les voy a hablar acerca del capítulo 27, Administración de Riesgos, del libro Finanzas Corporativas. Ok, primero voy a comenzar por darles un concepto acerca de lo que es la administración de riesgos. La administración de riesgos es un proceso que implica la organización de distintas estrategias, personas, recursos y de lo que dispone la empresa en su totalidad para hacer frente a la incertidumbre que se genera cuando se tiene que dar un paso importante hacia el futuro. El principal objetivo de la administración de riesgos es reducir al máximo las dudas con respecto a una decisión con el fin de poder elegir de forma más clara y eficiente de disponer los recursos de la empresa sin el temor a perder más de lo que se puede ganar. Es importante mencionar que al hablar de riesgos no solo se debe enfocar en lo que representa este fenómeno, ya que la administración mencionada lo que también busca es brindar a la compañía posibilidad de elección de oportunidades que sean atractivas e inteligentes sin comprometer mucho a la empresa. Otro dato de importancia es que la administración de riesgos no tiene por objetivo eliminar la incertidumbre que se puede tener al momento de decidir algo, ya que es imposible cumplir esta tarea, pues al comprometer recursos con los que se dispone en aras de algo a futuro, siempre llevará inscrito el riesgo. En resumen, se puede entender que la administración de riesgos busca analizar oportunidades y reducir el riesgo que implica tomar una decisión, al fin de no comprometer los recursos de la empresa y evitar sufrir pérdidas. Entonces, ¿qué es la administración de riesgo? Es un proceso en el cual se organiza, planifica y controla los recursos de una empresa para poder garantizar y mantener la seguridad informática lo suficientemente estable para lograr los objetivos de la entidad. Tenemos varios pasos para llevar a cabo la administración de riesgos. 1. Optimizar y mejorar la asignación de un capital. 2. Reconocimiento de diferentes amenazas que puede poseer una empresa. Y 3. Llevar a cabo el plan estratégico que determine el rubro económico que tiene dicho riesgo. Vamos con el alcance de la administración de riesgos. Evitar los gastos o pérdidas grandes y significativas que hay en una empresa, en especial si es producido por riesgos empresariales. Recaudar información para medir riesgos. Ahora vamos con lo referente al capítulo 27, Administración de Riesgos. ¿Por qué administrar el riesgo? Las transacciones financieras emprendidas exclusivamente para reducir el riesgo no agregan valor en mercados perfectos. ¿Por qué no? Tenemos dos razones básicas para esto. Razón 1. La cobertura es un juego de suma cero. Una corporación que asegura o protege contra un riesgo no lo elimina. Simplemente transfiere el riesgo a alguien más. Por ejemplo, supongamos que un distribuidor de petróleo para calefacción contrata con una refinería la compra de todo el petróleo que se ha comprometido a entregar el próximo invierno, a un precio fijo. Este contrato es un juego de suma cero, porque la refinería pierde lo que el distribuidor gana y viceversa. Si en el próximo invierno el precio del petróleo resulta ser inusualmente alto, el distribuidor gana por haber asegurado el precio por debajo del precio vigente. Pero la refinería está obligada a vender por debajo del mercado. A la inversa, si el precio del petróleo es inusualmente bajo, la refinería gana porque el distribuidor está obligado a pagar el alto precio contratado. Desde luego, ninguna parte sabe lo que costará el petróleo el próximo invierno en el momento en el que se firme el contrato, pero consideran los límites de los posibles precios y en un mercado eficiente negocian términos que son justos para ambas partes de la transacción. Tenemos la razón 2, la alternativa de hágalo usted mismo de los inversionistas.
Las corporaciones no pueden incrementar el valor de sus acciones emprendiendo transacciones que los inversionistas pueden hacer fácilmente por sí mismos. Cuando los accionistas del distribuidor de petróleo hicieron su inversión, se supone que estaban conscientes de los riesgos del negocio. Si no querían estar expuestos a las subidas y bajadas de los precios de la energía, se podían haber protegido de diferentes formas. Tal vez compraron acciones tanto del distribuidor como la de la refinería y no les importa si uno gana a expensas del otro en la próxima estación invernal. Ahora les voy a hablar acerca de la reducción de déficit de efectivo o dificultades financieras. Las transacciones que reducen el riesgo simplifican la planeación financiera y reducen las probabilidades de una penosa falta de efectivo. Esta falta podría significar solo un inesperado viaje al banco, pero la peor pesadilla de un gerente de finanzas es aterrizar en un aprieto y tener que perder una valiosa oportunidad de inversión por falta de fondos. En casos extremos, un revés sin cobertura podría disparar las dificultades financieras e incluso la quiebra de la empresa. Sin embargo, los bancos y los tenedores de bonos reconocen estos peligros. Ellos tratan de vigilar los riesgos de la empresa y antes de prestar dinero pueden requerir que ésta contrate seguros o aplique programas de cobertura. Por lo tanto, la administración de riesgos y un financiamiento conservador son sustitutos, no complementarios. Así que una compañía podría proteger parte de su riesgo con el fin de operar con seguridad a una mayor razón de deuda. Por otro lado, los directores de finanzas sagaces se aseguran de que haya disponible efectivo suficiente o un rápido financiamiento, si se amplían las oportunidades de inversión. Sin embargo, este feliz acoplamiento de efectivo y oportunidades de inversión no necesariamente requiere cobertura. Analicemos lo siguiente. Los costos de agencia pueden mitigarse con la administración de riesgos. En ciertos casos, la cobertura puede hacer más fácil vigilar y motivar a los administradores. Supongamos que su división de confitería entrega un incremento del 60% en sus utilidades, en un año en el que los precios de cacao bajan el 12%. ¿Merece la gerente de la división una severa amonestación o unas palmadas en la espalda? ¿Qué porcentaje del incremento en las utilidades se origina en una buena administración y cuánto en los menores precios del cacao? Si los precios del cacao estuvieran protegidos, probablemente fuera una buena administración. Tal vez preguntándose, ¿cuáles hubieran sido las utilidades si los precios del cacao hubieran estado protegidos? Las fluctuaciones en el precio del cacao están fuera del control de la gerente, pero ella seguramente se preocuparía de tales precios si sus resultados financieros y su bono dependieran de ellos. Los precios de cobertura ligan su bono más estrechamente con los riesgos que ella puede controlar y le permiten dedicar tiempo a preocuparse de estos riesgos. La cobertura contra riesgos externos que afectan a los gerentes individuales no significan forzosamente que la empresa termine cubriéndose. Algunas grandes empresas permiten que sus divisiones de operación cubran sus riesgos en un mercado interno. El mercado interno opera con precios de mercado reales, externos, transfiriendo los riesgos de la división a la oficina central del tesorero. Entonces, este decide si debe cubrir la exposición agregada de la empresa. Esta clase de mercado interno tiene sentido por dos razones. Primero, los riesgos divisionales se pueden compensar entre sí. Por ejemplo, su división de refinación se puede beneficiar de un incremento en los precios del petróleo de calefacción, al mismo tiempo que su división de distribución sufre.
Segundo, como los gerentes operativos no negocian contratos financieros reales, no hay peligro de que hagan que la empresa tome posiciones especulativas. Por ejemplo, supongamos que las utilidades andan bajas en la parte final del año y se está desvaneciendo la esperanza de los bonos de fin de año. ¿Se vería usted tentado a compensar la baja con un gol rápido en el mercado de futuros del cacao? Bueno, no, desde luego. Pero tal vez pueda pensar en algunos conocidos que estarían dispuestos a correr exactamente una aventura de estas. Los peligros de permitir que los administradores de operación hagan negociaciones especulativas reales deben ser obvias. La gerente de su división de confitería es una simple amateur en el mercado de futuros del cacao. Si fuera una habilidosa profesional en ese negocio, probablemente no estuviera dirigiendo una fábrica de chocolates. La administración de riesgos requiere cierto grado de centralización. En estos días, muchas compañías nombran un ejecutivo de riesgos para que desarrolle una estrategia de riesgos para la compañía como un todo. El administrador de riesgos necesita dar respuestas a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los grandes riesgos que enfrenta la compañía y cuáles son sus posibles consecuencias? Algunos riesgos escasamente merecen pensarse, pero hay otros que podrían provocar un problema grave o incluso quebrar a la compañía. Pregunta 2. ¿Se le paga a la compañía por estos riesgos? A los administradores no se les paga por evitar todos los riesgos, pero si son capaces de reducir su exposición a riesgos para los que no hay una retribución correspondiente, pueden permitirse apostar. Pregunta 3. ¿Cómo se deben controlar estos riesgos? ¿Debe la compañía reducir el riesgo incorporando una flexibilidad extra en sus operaciones? ¿Debe modificar su apalancamiento financiero o de operación? ¿O debe asegurarse o cubrirse contra peligros particulares? La evidencia en la administración de riesgos. ¿Qué empresas usan contratos financieros para administrar el riesgo? Casi todas lo hacen en cierta medida. Por ejemplo, pueden tener contratos que fijan el precio de las materias primas o de su producción, por lo menos en el futuro cercano. La mayoría contrata seguros contra incendios, accidentes y robos. Además, como veremos, los administradores emplean una variedad de herramientas especializadas para cubrirse contra los riesgos. De manera colectiva, estas se conocen como derivados. Una encuesta de las 500 compañías más grandes del mundo encontró que la mayoría de ellas usa derivados para manejar su riesgo. Ok, ahora vamos con los seguros. La mayoría de los negocios compra seguros contra diversos peligros. El riesgo de que sus plantas se quemen, que sus barcos, aviones o vehículos tengan accidentes, que la empresa resulte responsable de daños ambientales, etc. Cuando una empresa toma un seguro, esta está transfiriendo simplemente el riesgo a la compañía aseguradora. Las aseguradoras tienen algunas ventajas al asumir ese riesgo. Primero, pueden tener considerable experiencia en el aseguramiento de riesgos similares, así que están bien situadas para estimar la probabilidad de pérdidas y ponerle un precio adecuado al riesgo. Segundo, pueden ofrecer una buena asesoría en medidas que la empresa puede tomar para reducir el riesgo y pueden ofrecer menores primas a las empresas que siguen su consejo. Tercero, una aseguradora es capaz de agrupar riesgos al integrar un portafolio grande, diversificado de pólizas. Las reclamaciones sobre cualquier póliza individual pueden ser muy inciertas, pero las reclamaciones sobre un portafolio de pólizas pueden ser muy estables. Desde luego, las aseguradoras no pueden diversificar los riesgos de mercado o macroeconómicos. Las empresas usan pólizas de seguros
para reducir sus riesgos específicos y ellas encuentran otras formas de evitar los macroriesgos. Las aseguradoras también sufren algunas desventajas al soportar el riesgo y estas se reflejan en los precios que cobran. Supongamos que una empresa tiene una plataforma petrolera en alta mar que vale $1.000 millones. Un meteorólogo le ha dicho que hay una probabilidad de 1 en 10.000 de que en cualquier año la plataforma se destruya como resultado de una tormenta. Así que la pérdida esperada provocada por esa tormenta es de 1.000 millones sobre 10.000. El riesgo de daño por la tormenta es casi con toda seguridad no un riesgo macroeconómico y se puede, en principio, diversificar. Así que esperaría que una aseguradora estuviera preparada para asegurar la plataforma contra su destrucción, siempre y cuando la prima fuera suficiente como para cubrir la pérdida esperada. En otras palabras, una prima justa por asegurar la plataforma sería $100.000 al año. Una prima de esta magnitud significaría que el seguro es un trato con VPN, cero para su compañía. Por desgracia, ninguna aseguradora ofrecería una póliza por solo $100.000. ¿Por qué no? Razón 1. Costos administrativos. Una aseguradora, como cualquier otro negocio, incurre en diversos costos para arreglar el seguro y manejar cualquier reclamación. Por ejemplo, las disputas por la responsabilidad de daños ambientales pueden tragarse millones de dólares en costos legales. Las compañías de seguros necesitan incluir estos costos cuando establecen sus primas. Razón 2. Selección adversa. Supongamos que un asegurador ofrece pólizas de seguro de vida sin exámenes médicos, sin preguntas. No le damos un premio si adivina quiénes son los que se verán más tentados a comprar este seguro. Nuestro ejemplo es un caso extremo del problema de selección adversa, a menos que la compañía aseguradora pueda distinguir entre riesgos buenos y malos. Los últimos siempre estarán más dispuestos a contratar el seguro. Para compensarse, las aseguradoras elevan sus primas. Y razón 3. Riesgo moral. Dos granjeros se encuentran camino al pueblo. Jorge, dice uno de ellos, siento mucho que tu granero se haya quemado. Cállate, replicó el otro. Eso es mañana en la noche. La historia es un ejemplo de otro problema para las aseguradoras, conocido como riesgo moral. Una vez que hay un seguro contra un riesgo, el propietario puede tener menos cuidado de tomar las precauciones adecuadas contra daños. Las compañías de seguros están conscientes de esto y lo incorporan al fijar sus precios. Ok, ahora les voy a hablar acerca de lo que es un contrato forward. Un contrato forward o contrato de futuros creados en OTC es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha de vencimiento predefinida. Ambas partes tienen la obligación de cumplir el acuerdo. Un contrato forward puede variar de una operación a otra, lo que lo convierte en un producto no estandarizado. Esto significa que se puede personalizar en función del activo, la fecha de vencimiento y el importe que se estén negociando. Los contratos forward son los más utilizados para el trading en los mercados de materias primas, pero también son una herramienta popular para operar en el mercado de divisas. Contratos forward frente a contratos de futuros. Un contrato forward no debe confundirse con un contrato de futuros. Ambos acuerdos obligan a los inversores a comprar y vender un activo o liquidar el intercambio en efectivo a un precio fijo en el futuro. Sin embargo, hay algunas diferencias claves entre ellos. A continuación se los muestro en el siguiente cuadrito. Los contratos forward son negociables en el mercado extrabursátil. Los contratos de futuro son negociados en bolsas.
Los contratos forward son no estandarizados. Se pueden personalizar. Y los contratos futuros son estandarizados. No se pueden personalizar. Los contratos forward son negociables. Y los contratos de futuro son no negociables. Ejemplo de contrato forward. Supongamos que quieres vender 100 toneladas de maíz a un minorista masivo de Estados Unidos en 60 días a $150 por tonelada. Una vez transcurridos los 60 días, deberá proporcionar 100 toneladas de maíz y el minorista se verá obligado a pagar $15,000, es decir, 100 toneladas por 150. A cambio, estarías obligado a vender al precio acordado, independientemente de que el valor del maíz se esté negociando a 150 o no. Esto significa que podrías terminar vendiendo a un precio más alto o más bajo que el precio de mercado cuando reciba la entrega. Tú o el comprador no deseas intercambiar el maíz en la fecha de vencimiento, se puede optar por pagar en efectivo. En este caso, no se entrega ningún producto físico. La cantidad de la liquidación será la diferencia entre el precio acordado y el precio actual. El comprador pagará al vendedor si el precio del activo baja y el vendedor pagará al comprador si el precio del activo sube. Ventajas y desventajas de los contratos forward. Ventajas de un contrato forward. Los contratos forward son relativamente fáciles de entender, lo que los convierte en una gran herramienta para los principiantes. Los contratos forward tienden a utilizarse como medio de especulación o cobertura, ya que el precio del contrato se mantiene. ¿Hay un cambio de precio en el activo o no? Lo que significa que los inversores pueden estar seguros del precio al que comprarán o venderán. Los contratos forward ofrecen una gran flexibilidad, ya que las fechas y los importes se pueden personalizar. Aunque los contratos forward tienen un vencimiento acordado, esto no significa que deban mantenerse abiertos durante todo el tiempo que duren. La mayoría de los contratos forward pueden cerrarse antes de tiempo, si se desea limitar las pérdidas u obtener beneficios. Desventajas de un contrato forward. Es importante ser conscientes de los riesgos a los que se exponen ambas partes cuando suscriben un contrato forward. En primer lugar, no hay garantía de la calidad del producto, dado que los contratos forward se negocian en mercados OTC en lugar de en bolsa. No existe ninguna relación sobre la variación de los activos. Sin embargo, si los inversores decidieran liquidar en efectivo, en lugar de aceptar la entrega del activo, esto no tendría ningún impacto en la bolsa. En segundo lugar, existe el riesgo de incumplimiento. A medida que un contrato forward cambia de precio, su valor aumenta para una parte y se convierte en pasivo para la otra. Esto significa que existe un cierto grado de riesgo de contraparte en el que el contrato podría no cumplirse a pesar de la obligación. ¿Cómo establecer una cobertura? Para cubrir su riesgo, la empresa compra un activo y vende una cantidad compensatoria de otro activo. Supongamos que un agricultor tiene 100,000 celemines de trigo y vende 100,000 celemines en futuros de trigo. Mientras que el trigo en poder del agricultor sea idéntico al trigo que ha prometido entregar, esta estrategia elimina cualquier incertidumbre sobre su ingreso futuro. En la práctica, es poco probable que sean idénticos el trigo que el agricultor posee y el trigo que vende en el mercado de futuros. Por ejemplo, si vende futuros de trigo en la bolsa de valores de Kansas City, él acuerda entregar trigo duro, rojo, de invierno en Kansas City en septiembre. Pero tal vez él está cultivando trigo norteño de primavera a muchas millas de Kansas City. En este caso, los precios de ambos trigos no se moverán exactamente al unísono. En esta situación, no es posible construir una cobertura que elimine todo el riesgo.
algún riesgo de la base continuará presente. Segundo, la pendiente de la línea ajustada muestra que un cambio de 1% en el precio del trigo de Kansas estuvo asociado en promedio con un cambio de 8% en el precio del trigo del agricultor. Como el precio del trigo del agricultor es relativamente insensible a los cambios en los precios. Y por último tenemos, ¿es derivado una palabra obscena? La especulación imprudente en derivados es, sin duda, un asunto de preocupación para los accionistas de la empresa. Pero, ¿debe ser causa de preocupación general? Algunas personas creen, como Warren Buffett, que los derivados son armas financieras de destrucción masiva. Esta gente apunta al enorme volumen de transacciones en derivados y arguye que las pérdidas especulativas podrían llevar a grandes incumplimientos que podrían amenazar a todo el sistema financiero. Estas preocupaciones bien han conducido a exhortaciones para una mayor regulación de los mercados de derivados. Ahora bien, este no es el sitio adecuado para discutir el tema de regulación, pero debemos advertir acerca de medidas descuidadas por el tamaño de los mercados de derivados y las posibles pérdidas. En 2006, el valor conceptual de los contratos de derivados en circulación eran de unos 450.000 billones de dólares. Esta es una suma gigantesca, pero no le dice a uno nada sobre el dinero que está en riesgo. Por ejemplo, supongamos que un banco entrega a un swap de tasas de interés por 10 millones de dólares y la otra parte quiebra al día siguiente. ¿Cuánto perdió el banco? Nada. No pagó nada al contado. Lo único que pasó es que las dos partes prometieron pagarse sumas de dinero en el futuro. Ahora ya no existe la transacción. Bueno, eso fue todo referente al capítulo 27, Administración de Riesgos, del libro Finanzas Corporativas. Muchas gracias.